El Foro de la Comunicación, de DIR Confidencial. Si tiene un problema legal, ¿sabe a quién acudir? Si su empresa tuviese un pleito con otra compañía, si pretendiera comprar o adquirir, por ejemplo, pongamos una pyme, si a nivel particular le hubieran denunciado, o si tuviese un pleito con un vecino o tuviese que recurrir a una sanción, ¿sabría a qué despacho acudir? Porque todos y cada uno de nosotros, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, alguna vez hemos tenido que recurrir a un despacho, o quizá y lamentablemente tengamos que recurrir en un futuro. El mercado legal en España es de los más competitivos que existen, por el gran número de firmas que hay en nuestro país. ¿Cómo hacen estas firmas, estos despachos, para diferenciarse entre ellos, para destacar en los servicios que ofrecen sin tener que bajar precios y ser baratos? De todo ello vamos a hablar en el programa de hoy del Foro de la Comunicación. Yo soy Gonzalo Vans. Les invito a que se queden porque vamos a hablar del marketing legal, de qué despachos invierten más, menos, cuáles son las nuevas tendencias y cómo repercuten esa inversión en marketing y en publicidad para captar nuevos clientes. Así que si les parece, empezamos. Vamos a repasar las noticias más importantes de la semana. Telma Valle, muy buenas. Muy buenas, Gonzalo. Vocento sigue firme en su implantación digital con un ambicioso objetivo para este año. Pretende cerrar el año con 100.000 suscriptores digitales. En estos momentos tienen 75.000. Estas previsiones revisan al alza las anteriores, que pretendían llegar en 2023 a la banda de los 70.000, cifra que hoy ya han superado. El beneficio obtenido mediante la aportación de los lectores digitales permitirá compensar la caída en el negocio del papel y, al mismo tiempo, la ralentización de la publicidad digital. El Mundo y Marca cambian a su gestor de contenidos con los servicios de Iberus. En concreto, lo harán a través del gestor de contenidos de Iberus, la plataforma Shalok. Es una operación de la matriz del Mundo y Marca, el grupo RCC, que implementará esta operación en primer lugar en el Corriere de la Sera y más adelante la pasará a España. En plena pandemia, el gasto de Radio Televisión Española en producciones ha aumentado. ¿Cuánto exactamente? Un 6,4%, lo que eleva la cifra a 153 millones de euros en contratos con productoras para cubrir su programación. Más inversión pese a que la pandemia provocó suspensiones en las grabaciones de determinadas producciones y arrojó un déficit de 50 millones de euros en la corporación. Macán consigue hacerse con la cuenta creativa de AENA. El contrato tiene una duración de 3 años y un importe de 1,5 millones de euros. Del montante final, un 30% serán los honorarios de la firma y un 70% estarán destinados a la producción. Los ingresos del gigante publicitario Omnicom caen un 1,8% en el primer trimestre. Es la cabecera de agencias como OMD, DDB o TBWA. El dato de 1,8% es una caída en tasa orgánica con respecto al mismo periodo de 2020, año que cerró con caídas del 11%. Vamos ya con los nombramientos más importantes de la semana. Eduardo Madina ficha por Harmon. Tras su salida de Creaba a principios de año, el expolítico se incorpora a la consultora fundada por Jaime Olmos. Llega como socio para liderar el área de estrategia y agenda pública de la firma. El jurado de eficacia 2021 ya tiene presidente Javier Riaño de Procter & Gamble. Riaño, que es vicepresidente de la compañía de consumo, presidirá un jurado compuesto por otros 12 profesionales. La gala de los eficacia tendrá lugar el jueves 28 de octubre en un formato que, dependiendo de la situación sanitaria, podría ser híbrido. El Grupo Godó refuerza su equipo comercial y de marketing con 2 fichajes. Ha incorporado a Lucía Pozo como nueva Marketing Manager y a Javier Mata en el puesto de Manager Comercial de Programática. Fichajes con los que Godó Strategies se propone aumentar su propuesta de valor dentro de un portfolio cada vez más diversificado. Y por último, Miguel Ángel Foltán es elegido nuevo director general de la AIMC. De esta forma se cierra el proceso de selección abierto a principios de marzo, cuando Carlos Lozano dimitió de la AIMC tras 15 años en la dirección. El Foro de la Comunicación, de DIR Confidencial. La entrevista de la semana. Bueno, tiempo ya de la entrevista de esta semana. Saben que estamos hablando del marketing legal, un asunto muy interesante, y qué mejor que hablar con
una de las personas que tiene un despacho, a nivel nacional, ubicado en Madrid sobre todo, se llama Ospina Abogados y está aquí con nosotros su socio fundador, se llama Juan Gonzalo Ospina, Juango para los amigos y también, no sé si en el ámbito profesional o no. Juango, muy buenas. Muy buenos días, Gonzalo, para los amigos y para el ámbito profesional y también personal y todas las personas y toda la audiencia que nos esté escuchando de casa. Nos quedamos con Juango entonces. Bueno, Juango, desde su experiencia como socio de un despacho que lleva ya 5 años de vida, ¿hasta qué punto es necesario el marketing legal para un despacho de abogados? Bueno, yo creo que no solo para un despacho de abogados, sino para todo en la vida. El marketing no entendido exclusivamente como publicidad, sino entendido como una herramienta de comunicación. Somos lo que transmitimos y, por lo tanto, tenemos que trabajar constantemente esta imagen y esta percepción en los clientes. Tenemos que tener en cuenta que para los abogados que nos encargamos de defender los derechos y las libertades de nuestros clientes, lo más importante es la confianza. Por lo tanto, qué mejor forma de trabajar esa confianza desde una buena comunicación y, como no, desde las herramientas del marketing que puede mejorar esta comunicación. Para ganarse esa confianza, ¿qué herramientas, o con qué vías tienen los despachos de abogados, o en concreto el suyo, para captar esos nuevos clientes, para ganarse esa confianza? Bueno, como jurista yo siempre defiendo que las cosas tienen que tener fondo y forma, por lo tanto mi primer consejo para la audiencia es que hay que trabajar el fondo. Si no tenemos sustancia no vamos a poder vender un buen producto y para ello el primer consejo como abogado es estudiar el derecho, estudiar el fondo de la ley, la jurisprudencia y, como no, todas aquellas herramientas que nos van a permitir transmitir esta información, estos conocimientos a nuestro mercado. Por lo tanto, para tener una buena forma hay que trabajar el fondo. Una cosa tiene que ir ligada con lo otro porque si no, Gonzalo, al fin y al cabo lo que acaba siendo es una cortina de humo y la audiencia no es tonta y se acaba dando cuenta de que es un plus y eso es súper negativo para cualquier profesional. Es decir, la forma quiere decir que los abogados deben estar bien formados, deben tener experiencia y no solo una captación a nivel comercial, sino que luego la gestión del asunto que quiera su cliente tiene que ser eficaz y efectiva. Por supuesto. Primordialmente tenemos que tener un conocimiento sólido de la ley para poder adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. Luego la cuestión sería cómo transmitir esa información, esa comunicación al mercado. Y ahí pues se abre un montón de abanico de oportunidades y de ventanas que solamente vamos a comentar a continuación. Efectivamente. Bueno, cuéntenos cómo es el mercado, digamos, muy competitivo en España de los despachos de abogados, pero a mí me da la sensación, si usted no me corrige, que hay despachos que no hacen apenas labor comercial o de marketing, o si la hacen no es muy visible. Me explico, porque ¿cuál es la cuestión, señor Ospina? Que tan solo tiran de éxito, de reputación, de confianza con ese cliente y sus casos de éxito van de boca a oreja. ¿Se lo pueden permitir solo los grandes o debería ser así en todos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que el siglo XXI es el siglo de las oportunidades para los jóvenes. Estamos viviendo un cambio de era total y de ahí el ejemplo de que muchos despachos jóvenes tengan la oportunidad de adentrarse y de haber triunfado, por así decirlo, haber encontrado su sitio en el mercado jurídico, un mercado súper competitivo, un mercado muy duro y que hay que estudiar cuál es la mejor forma que queremos aplicar en nuestro propio negocio, en nuestro propio despacho profesional. Como bien apuntabas, existen despachos tradicionales, pues los grandes despachos que sobre todo tienen clientes del IBEX 35 o empresas internacionales que su política de empresa ha sido no hacer una comunicación activa de su propia firma. Al revés, han estado utilizando y trabajando el boca a oreja, como tú muy bien refieres, pero que eso para los jóvenes es imposible, porque si no estás, no existes. Entonces es imposible que un abogado que acaba de terminar la carrera busque un sitio en el mercado si no le escucha el mercado. Por lo tanto, yo creo que es una política que va a cambiar sin género de dudas, que tarde o temprano aquellos jóvenes algún día no seremos tan jóvenes y que se puede ver cómo la facturación de los grandes despachos pues ha ido reduciéndose y se ha ido encogiendo. Inclusive grandes firmas de abogados se han ido fraccionando en grandes o en nombres de socios que han decidido iniciar su aventura profesional precisamente por esto que estoy diciendo, porque el mercado, la audiencia no es tonta y quiere una hiperespecialización, quiere al mejor profesional en su sector y eso, si no lo entienden los despachos tradicionales, pues tarde o temprano yo creo que es que el cambio de era es entre el Pleistoceno y la nueva generación de los jóvenes que están apretando con mucha fuerza. Cuénteme, porque la mayoría de abogados, al menos los socios, si no estoy mal informado, tienen que aportar negocio, volumen, clientes a las compañías, es parte de su tarea, es evidente. ¿Qué tanto por ciento, le pregunto, de la labor de un abogado es esa labor de búsqueda y de captación de nuevos clientes y qué tanto por ciento es la de sacar adelante ese caso, representar adecuadamente al cliente y tener éxito? Es una pregunta con una difícil respuesta. Vamos a ver, si no hay clientes, no vas a poder demostrar que eres un buen abogado.
y si no puedes demostrar que eres un buen abogado, tampoco vas a poder captar clientes. Por lo tanto, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Yo coincido con aquellos compañeros que llevan más años que yo en el ejercicio, que la profesión de la abogacía es muy complicada, es una profesión muy desagradecida, y no te podría decir, Gonzalo, un porcentaje exacto de tiempo. Yo no sé si podríamos decir un 50-50 o en algunos casos un 70-30. Yo creo que a la larga lo que prima es un trabajo constante en captación de negocio, en búsqueda de oportunidades, en seguir inventándote, en seguir mejorando, porque hay muchísima competencia, pero no perdamos el norte. Hay que trabajar la sustancia, hay que estudiar mucho los casos y hay que estar encima de los expedientes, porque si no es que ese cliente se va a terminar dando cuenta de que el abogado no está invirtiendo todo el tiempo posible, y eso es malísimo para el mercado. Entonces, en su caso, Juanjo, si lo he entendido bien, usted, por ejemplo, consigue captar un cliente de la manera que sea, y una vez que su cliente ya confía en ustedes y en su despacho, usted no se desentiende, usted sigue supervisando ese caso, entiendo, ¿no? Así es, Gonzalo, así es, efectivamente. Y eso es muy difícil, como tú bien apuntas, porque ahora mismo estamos tú y yo hablando en la radio, pero hay que estar trabajando en los expedientes. Por ello, ahí se encuentra la gran dificultad del abogado gestor al abogado estrictamente jurídico. Es decir, el abogado gestor tiene que captar negocio, pero tiene que buscar ese equilibrio de no perder la coordinación constante de sus expedientes, y aquellos abogados que pierden ese control, pues yo creo que al fin y al cabo acaban desvirtuando también la esencia de la abogacía, y acaba siendo malo para el negocio y para el despacho. Más cuestiones. Cuénteme, ¿cuáles son las herramientas de un despacho de abogados para diferenciarse de otras firmas? Ojo, sin tener que bajar los precios, porque entiendo que si vamos a derribo, pues probablemente capte clientes, pero sin llegar a ese nivel de competitividad, ¿cómo lo hago para diferenciarme sin bajar mis fees? Bueno, yo creo, Gonzalo, como hablaba anteriormente, que una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener en cuenta es ese fondo, es decir, y con esto principios generales de la comunicación. Sí. Y cuando me refiero en esto es hacia dónde quieres tu abogado o tu despacho de abogados ir. Es decir, ¿cuál es tu modelo de negocio? Tu modelo de negocio, tú dónde te ves en 5 años, en 10 años, y tu modelo de negocio va a ser captar masa, va a ser un despacho muy exclusivo, va a ser un despacho con pocos clientes dedicado única y exclusivamente a una rama del derecho, y yo desde los micrófonos no puedo decir cuál es el modelo correcto o incorrecto. Para nosotros en Ospina Abogados lo que trabajamos desde el primer momento es la hiperespecialización en penal, y si ya inclusive apuntamos en el penal económico, en estafas, apropiación de vidas, blanqueo de capitales, pero también en un penal relacionado con delitos sexuales, violencia de género, y esto es un trabajo muy complicado, porque desde un despacho de abogados que intenta hacer una comunicación de penal, ¿cómo trabajamos las dos patas de la comunicación de dos áreas diferentes? Claro, es que me parece fascinante rama. Lo que está usted planteando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja eso? Es muy complicado, pero no quería no responderte a tu primera pregunta. No, pero bueno, las dos cosas, porque esto que ha introducido usted, que como buen experto en medios, que ahora hablaremos de su presencia mediática, me ha sabido driblar muy bien, pero es que me ha introducido un tema que también me interesa. O sea, que venga, las dos cosas, como quiera. Gonzalo, primero, te agradezco que me digas que soy un experto en medios, pero bueno, hablando con diferentes periodistas, yo intento hacer bien mi trabajo, que es la abogacía, y si puedo comunicarla bien, mejor o peor, bienvenido sea. Te agradezco la consideración, pero bueno, yo no me considero un experto. Segundo, el mundo de la información, el mundo de la comunicación es fascinante. Por lo tanto, si alguien nos está escuchando en casa y dice ¿cómo mejorar la comunicación? Oye, mira, hay que leer libros, hay que meterse en conferencias, hay que estudiar, hay que ser una esponja, ¿no? Muchas veces me preguntan en algún foro o en la universidad, Ospina, ¿tú me recomiendas un libro? No, digo, yo te recomiendo cientos de libros. O sea, no puede ser uno exclusivamente, y hay que vivir experiencias. Por lo tanto, el mundo de la comunicación, como tú apuntabas, es fascinante. Nosotros en Ospina Abogados apostamos desde el primer momento por penal en todas sus facetas, desde el que roba un bolso en la calle, al que no paga a un socio y se le denuncia por estafa, o al que comete una extradición, al que se está siendo solicitado por una extradición en la Audiencia Nacional. Pero claro, en nuestro momento, que llevamos casi el despacho, yo llevo 10 años de ejercicio profesional, el despacho lleva casi 5, estamos en un momento en el que nos damos cuenta que hay una llamada constante del penal económico, de un penal económico con un sector o con un nicho que pueden ser clientes de entre 40 y 60 años, y que ya nos empiezan a llamar, y que empezamos a pedir venia o a personarnos en procedimientos de cierta enjundia, y que son procedimientos que dejan una buena un buen sueldo, dejan un buen dinero en el despacho, pero
también es cierto que no podemos desvirtuar lo que es esa esencia que decía anteriormente. En Ospina Abogados seguimos llevando cientos de procedimientos relacionados con delitos sexuales, con delitos de lesiones, con tráficos inclusive de drogas, con delitos contra la salud pública, defendiendo casi siempre, en la mayoría de los casos, la inocencia, es decir, ejerciendo la defensa. Entonces, ahora tenemos un gran dilema y va a ser el gran reto de Ospina Abogados, y yo espero que en los medios de comunicación lo perciban en los próximos meses. No puedo desvelar nada de momento, pero va a ser... No, pero así no me puede dejar, Juan, así no me puede dejar. Va a haber un cambio importante en Ospina Abogados. Vamos a mejorar, a diversificar dentro del penal la comunicación de las distintas áreas que se recogen en este derecho penal. Pero, Gonzalo, no puedo darte la exclusiva hoy tan pronto, seguro que te la daré cuando te la daré aquí, te lo prometo, palabra de honor. Venga. Oye, otra cosa más que no podíamos olvidarnos. Cuando tú me preguntabas, y no quiero dejar de responder por si nos escuchan luego en lugares que no son como Madrid, en provincias, en regiones y en localidades más pequeñas, no hay un modelo único de negocio. No hay un modelo único de negocio y tampoco sé si aplicar el modelo de la hiperespecialización es contraproducente. Porque mira, hace unos días estaba yo en Elche, en Alicante, hablando con distintos compañeros que me decían, nosotros aquí llevamos de todo. Pero yo hacía mi reflexión, llevar de todo es una buena experiencia, por supuesto, uno tiene que trabajar para sus clientes y cuando le llegan con un divorcio, con una constitución de una sociedad mercantil, pues lo va a coger, o con un despido laboral lo va a coger, pero ese es un modelo de negocio que es muy respetable y que es muy consciente, pero yo no descarto, para la gente que nos esté escuchando en lugares más pequeños, si la hiperespecialización en una rama es contraproducente. Es decir, yo creo que una persona que desde los inicios decide yo quiero ser el mejor en mercantil o el mejor en laboral en un sitio donde haya pocos ciudadanos, no sea una ciudad como Madrid, creo que también tiene posibilidades de crecimiento. Y ya concluyo, Gonzalo, una reflexión. Hace unos días nos decía un socio de un despacho también grande del número de abogados, Ospina, ¿tú por qué no diversificas tus áreas? ¿No? ¿Por qué no empiezas a trabajar en laboral, empiezas a captar, pues no sé, derecho mercantil? Y dije, no, mira, lo que funciona no lo toques. En Ospina somos penalistas y este es nuestro objetivo y este es nuestro fin y trabajamos en ello. Así que cada uno marque su fin, sus objetivos y que trabaje en ellos. Bueno, decía antes que era un experto en medios, no porque sea un experto en medios en sí, sino porque los medios de comunicación, y yo soy testigo de ello porque lo he hecho y veo que compañeros míos también lo hacen, cuando hay cualquier cuestión jurídica de la que requiere la opinión de un experto abogado, siempre uno de los primeros de los top 3 en la lista de abogados de nuestro país es Juan Ospina, pese a su humildad. Bueno, usted es uno de los abogados más mediáticos de nuestro país, entre otras cosas por lo que acabo de explicar, pero ojo, no solo por haber llevado casos importantes, su último, por cierto, muy relevante fue, que resolvió yo creo que con éxito, el abogado defensor de los jóvenes, recordarán ustedes, de una fiesta ilegal a los que la policía entró en su domicilio. Usted, digo, que no es solo famoso por ello, sino también por estar en los medios de comunicación que quieren comentar noticias que se producen y una reflexión. ¿Qué le reporta exactamente esta presencia mediática? Bueno, es difícil de cuantificar de una manera directa. Yo creo que, insisto, hay que marcar el camino y tu estrategia. Yo creo que esto es como un deportista, ¿no? Que igual dice, yo quiero hacer la maratón en 6 meses y voy a empezar a correr, pues al principio 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, y tienes que cuidarte la dieta y tienes que estirar y tienes que hacer un montón de funciones que te permitan correr esa maratón. Entonces, si nuestra maratón es que nuestro despacho despegue, se estabilice y tenga cierta presencia en el mercado, todas las herramientas van a ser oportunas para la captación de negocio, pero no es única y exclusivamente una acción la que se tiene que valorar para captar negocio. Por ejemplo, la presencia en medios, Gonzalo, tú que me apuntas, como tú y yo sabemos, pues también soy colaborador de diferentes programas de manera puntual. No sé cuantificar, y es más, podría decir que no considero que haya una captación directa de mi presencia en ese plató de televisión ese día con un retorno de clientes. No, de verdad. Oiga, yo sí le planteo no tengo ni idea, la manada, y viene usted y me lo resuelve, y yo como espectador veo que bien se explica lo claro los conceptos que tiene, oiga, no me diga que eso no es un reclamo brutal. El mercado es muy complicado, es decir, para la audiencia, digamos, social, es importante que el abogado tenga, digamos, autoritas, es decir, que tenga aval de que es una persona que tiene dones en el uso de la palabra, pero tenemos que pensar que el cliente nuestro, al fin y al cabo, no es la audiencia, es esa persona acusada de cometer un delito contra la libertad sexual. ¿Cómo generamos nosotros en esa persona que necesita un abogado esa necesidad y esa reflexión de que ese quiero que sea mi abogado? Por lo tanto, no puedo negar, además lo tengo medido,
que ha habido negocio que ha venido porque nos han visto en algún medio de comunicación, inclusive una vez contigo un cliente nos vino al despacho, así que ya te invitaré un día a almorzar por ello, ¿no? Pero Gonzalo, con esto de reflexión quiero hacer es que no nos hagamos un lío, es decir, que no pensemos que, oiga, pues voy a salir en diferentes medios de televisión, exacto, voy a salir adelante, no. Bueno, cuénteme, porque un tema que siempre me ha interesado, a ver qué opina usted, porque históricamente ha habido abogados que han estado ligados a casos muy mediáticos, desde nivel penal, pues oye, La Manada, desde asesinatos de menores, bueno, incluso a famosos, casos de mucha corrupción mediática. ¿Cómo valora un abogado la conveniencia o no de formar parte de estos casos que necesariamente van a tener repercusión mediática? Muy buena pregunta, Gonzalo. Mira, te cuento. Mira, es muy importante que el abogado, y esa es mi opinión, y si alguna vez no lo he hecho así, pido perdón, o sea, me corregiría para mejorar. El abogado es el abogado del cliente, pero el abogado no es el cliente. Hace unos días, como tú muy bien apuntabas, tuvimos en el despacho de clientes a las personas que estaban haciendo esa fiesta o ese encuentro de amigos en una vivienda y tiró la puerta a la policía abajo. Cuando fuimos a diferentes medios de comunicación para hablar de la información judicial del caso, en el sentido de se ha solicitado el archivo, se han iniciado acciones contra los agentes de policía, el abogado yo creo que tiene que participar como una herramienta social que ayuda a la opinión pública a tener un criterio. Pero, ojo, el abogado no es el cliente. Y esos abogados que pasan la delgada línea y se convierten en protagonistas de la historia, creo que es un error. Y te hago un matiz. En uno de los programas de televisión que no voy a nombrar, inclusive una de las tertulianas me dijo, porque usted... No, dije, no, disculpe, yo soy el abogado. Yeah. Si usted quiere reclamarle algo al cliente, pues hable con él, pero yo soy el abogado. Por lo tanto, creo que es interesante formar parte de la herramienta social de la opinión, por supuesto, con mucho criterio, con mucho rigor y sabiendo nuestro sitio, desde esa perspectiva que te cuento yo, Gonzalo, de cuál es tu estrategia de marketing. Si nuestra estrategia de marketing y comunicación es ser un despacho penalista de rigor, de enjundia, oye, nosotros no bajamos al debate ya más de prensa rosa porque nosotros no estamos ahí. Que hay abogados con mucho respeto y de forma muy loable, si lo hacen, pues entiendo que será su modelo de negocio y que les vaya muy bien y desde aquí desearles lo mejor, ¿no? Una última cuestión al respecto. En estos casos, ¿da igual ganar que perder? O dicho de otra manera, ¿la victoria ya es poder representar a un cliente mediático? No, por supuesto que no. Yo creo que no. Yo creo que un buen abogado o un despacho de abogados de prestigio tiene que tener éxitos jurídicos. Por ejemplo, yo creo que el éxito jurídico que consiguió el compañero Choclán con Cristina Cifuentes es un éxito irrefutable. Por lo tanto, pero no por haber defendido a la señora Cifuentes, sino por haber conseguido la absolución de la señora Cifuentes. Como abogado yo creo que ese es el éxito y efectivamente yo creo que salir por salir, incluso estar en la presencia de medios de comunicación, si luego el resultado jurídico no es el adecuado, pues si no es el adecuado porque ha habido un error judicial, pues habrá que ir hasta Estrasburgo, pero si no es el adecuado porque el abogado no ha tenido cierta pericia, pues yo creo que es contraproducente. Por lo tanto, con esto, Gonzalo, te hago un matiz. Hay gente que dice que es importante que hablen de ti, sea bueno o malo. Yo no soy de esa opinión. Yo creo que es mejor que hablen de ti siempre bueno. Bueno, las redes sociales, ¿cómo las usa un abogado desde su experiencia? Y le digo porque, ojo, aquí tienen ante ustedes, queridos oyentes, un auténtico influencer, además de ser un muy buen abogado. Lo digo porque en Instagram tiene más de 24.000 seguidores. Si no le siguen ya, les animo a que lo hagan. En Twitter más de 13.000. Y oiga, me llama la atención porque, por ejemplo, en Instagram usted mezcla cosas de su vida privada, puede ser una cena, cuando va usted al gimnasio, con asuntos absolutamente profesionales. ¿Se capta negocio a nivel marketing a través de las redes? Se capta negocio desde las redes sociales, eso es indiscutible, eso es irrefutable, y desde el despacho de las redes sociales más fuertes para captar negocio es el LinkedIn e Instagram, y no solamente las cuentas de Ospina Abogados, sino las cuentas personales, ya vemos así, sí, mías, ¿no? Incluso de los diferentes compañeros del despacho que también captan negocios. Es curioso porque desde un punto de vista de la comunicación hemos llegado a la convicción de que la gente sigue a sus iguales, ¿no? O sigue a alguien que le llama la atención, y por eso tenemos más seguidores en las cuentas personales que en las propias cuentas corporativas del despacho de abogados, y cuando captamos negocio lo hemos captado desde las personales siempre antes que desde las profesionales. Lo que intentamos hacer desde las cuentas personales, Gonzalo, es transmitir una percepción adecuada de lo que es
la marca o de lo que es la persona o de lo que dirían los americanos ese branding personal, ¿no? Por lo tanto, en la red de Instagram sí que comunicamos o comunico cosas personales, pero siempre teniendo un matiz de lo que comunicamos. Porque, ojo, que en nuestras cuentas, como tú bien apuntas, nos sigue y nos ve mucha gente. Por lo tanto, yo digo, es que hay que buscar el equilibrio entre lo que es real y lo que es humano y lo que es profesional, porque si simplemente comunicas cuestiones profesionales, cosas del despacho, cosas de jurídicas, tampoco vas a empatizar con la audiencia. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio de real, familiar, personal y profesional. Una última cuestión telegráfica, que ya se nos han pasado más de 20 minutos y llevamos entrevista. Cuénteme, ¿su despacho invierte en publicidad, lo que conocemos publicidad, anuncios, spot en prensa, en radio, en televisión? ¿Lo ve necesario o no? ¿O con las otras técnicas de marketing que ha comentado ya es suficiente? Nosotros hacemos una inversión 360 y sí que invertimos en publicidad, en lo que se conoce como Google Ads. Invertimos publicidad directa en un medio de televisión de contrato a Ospina Abogados. No es nuestra política y no la vamos a hacer y no creo que la vamos a cambiar con esa filosofía de que lo que funciona no lo cambies. Pero sí que hacemos inversión en Google, como te apuntaba anteriormente. Juan Ospina, socio, fundador además de Ospina Abogados, muchísimas gracias. Ojo, que tiene 2 apuestas conmigo, ese almuerzo pendiente que me tiene, y 2, darnos la exclusiva de esos cambios que va a hacer usted en cuanto a la estructura y la especialización de su área penal. Que gracias por haber estado aquí en el Foro de la Comunicación de Confidencial. Gracias a vosotros, Gonzalo. Hasta otra. Hasta pronto. Tiempo ya de tertulia aquí en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Están con nosotros 2 personas, 2 mujeres que saben y mucho de este mercado del marketing que tiene que ver con los despachos, con el ámbito legal, jurídico. Julia Collado es responsable de comunicación y marketing de Écija, un despacho especializado en economía digital. Ya la saludamos. Julia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros aquí en el Foro de la Comunicación. Y Mercedes Asorey es socia de Black Swan y también es copresidenta de la sección, atención, de Comunicación y Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien, sí. Ilustre, sobre todo ilustre. No, ilustrísimo, claro que sí. Mercedes, gracias, bienvenida. Muchas gracias a vosotros. Telma Valle, muy buenas. Hemos hecho ya los titulares, hemos hecho los nombramientos, que viene muy cargada la actualidad. Hola de nuevo. Bueno, me gustaría centrar la pregunta a ver quién quiere romper el fuego. El mercado legal en España podríamos decir que es de los más competitivos que existe. ¿Cómo puede un despacho diferenciar su propuesta de valor de los demás despachos sin bajar precios? ¿Cómo se hace para posicionarse? No sé quién quiere romper el fuego. Líneas maestras del posicionamiento de un despacho en un mercado tan competitivo como es el español. Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer, abro yo el fuego si quieres. Mercedes, adelante, lo primero que habría que hacer es ver de verdad dónde estás, ¿no? Porque los abogados a veces son muy dados a no saber exactamente dónde situarse y a pensar efectivamente que tienen todos las mismas cualidades. Es verdad que a veces parece que no hay diferenciación, pero es que hay diferentes clientes, hay diferentes empresas, hay diferentes necesidades y todos, aunque es verdad que tienen que tener una calidad técnica que ya se les supone, tienen que saber diferenciarse en ofrecer otro tipo de calidad, ofrecer un servicio diferente al cliente, el que necesita en cada momento. Y para eso tiene que estar muy pendiente del cliente y para eso tiene que estar muy pendiente de ser cada vez mejor, no solo en derecho, sino en otra serie de cosas que ya hablaremos y que están muy relacionadas con el marketing, ¿no? Que es el servicio al cliente. Julia, una primera reflexión al respecto de esta cuestión. Yo creo que la clave está en saber especializarte, comunicarlo muy bien y machacar ese mensaje de especialización, ¿no? Por ejemplo, en Écija empezamos como un despacho boutique, empezamos muy especializados en media, en derecho de propiedad intelectual y estuvimos muy enfocados durante muchísimo tiempo haciendo algo muy bien y ganando muchas cuentas a través de esa boutique. Después, una vez has machacado en el mercado ese mensaje de que estamos especializados, es fácil abrir puertas. A lo que me refiero es, hay muchas veces que muchos abogados tocan muchas ramas del derecho mercantil y pocas veces saben transmitir un mensaje de especialización y creo que eso es un pequeño fallo que a lo mejor cometen algunos despachos. Mercedes, ¿cómo se ayuda a un despacho a crecer, a ser más rentable y mejorar los lugares donde trabajar? Lo digo porque me ha llamado mucho la atención, que es una de las descripciones que teníais en tu consultora. ¿Cómo se consigue eso? Porque me parece muy bonito, muy adecuado, muy ambicioso incluso, pero no sé desde mi inexperiencia cómo se logra.
Pues se logra con una de las cosas que yo creo que es más importante en los despachos de abogados, que ellos lo dan por hecho muchas veces los abogados y que lo practican menos de lo que se debiera, que es lo que se llama el marketing relacional. Es decir, convertir a los clientes casi en socios, ¿no? Que ellos mismos sean el boca a boca de toda la vida, pero hacerlo de forma cada vez más profesionalizada, estudiar cuáles son las necesidades, trabajar el cross-selling. De esta forma, y conocer la rentabilidad también de los clientes. Es que a veces nos da miedo hablar de si un cliente está siendo rentable para la firma, no solo rentable desde el punto de vista de los números, puede ser rentable desde el punto de vista reputacional, puede tener proyección para el futuro porque quieres crecer en un determinado sector o quieres crecer en un área determinada. ¿Pero por qué va a dar miedo hablar de ello? Perdóname, que me parece muy normal hablar de todo lo que estás diciendo. No sí. sé por qué puede darle pues a alguien miedo hablar de ello. O sea, les da miedo hablar de elegir clientes, de como si fueras, o sea, el cliente al final, la relación entre un despacho y su cliente es una relación de confianza. Entonces, parece que en una relación de confianza decir, a lo mejor yo no quiero o no me viene bien ser tu asesor, pues rompe un poquito esa confianza, pero no deja de ser negocios y no dejas de necesitar ser rentable y no dejas de necesitar ir a algún sitio y, si quieres especializarte, dar los pasos para especializarte, no estar dando un poco palos de ciego, ¿no? Y ese marketing relacional es muy importante. Muchas veces, alguna vez que yo les he comentado a algún despacho que había que hacer marketing relacional, me decían, sí, yo me relaciono fenomenal, yo me he ido a comer con un cliente, hemos hecho un evento, nos relacionamos mucho. Y claro, no consiste en eso, consiste en escuchar al cliente, consiste en conocer al cliente, consiste en que tus acciones se conviertan en acciones dirigidas a no realizar solo operaciones transaccionales, que son muy importantes en los despachos, las operaciones de money, pero sí que seas ese referente de confianza, que es lo que de verdad te va a diferenciar. Todos los despachos, o muchos despachos, estamos hablando un poquito también de despachos B2B, de despachos más dirigidos a empresas, ¿no? Todos los despachos al final tienen abogados, todos los despachos en margen, ¿no? de preparación que pueden hacer M&A o que pueden hacer determinadas operaciones. Y bueno, para eso están los directorios donde hay firmas y firmas, ¿no? que están reflejadas ahí. Pero es importante ganarse esa confianza y llegar a ser de verdad el abogado de referencia y tener esa diferenciación en cosas que ya no son saberse el Código Civil o el mercantil. Oye, me llama mucho la atención lo que has dicho, Mercedes, Julia Velática también, que te parece que reputacionalmente puede que a un despacho no le interese según qué cliente. Al final es negocio, pero claro, no sabía que reputacionalmente a lo mejor no te conviene tener a este cliente, ¿no? Estamos hablando de un negocio donde la reputación es todo. Entonces, cuando juegas con un intangible y te la puedes jugar con un cliente, yo creo que hay a veces que tienes que saber escoger bien tus batallas. Apostar. Nosotros, por ejemplo, pongo el ejemplo de Écija. Sí. Nosotros somos un despacho puntero en tecnologías y vamos a por un target de cliente muy específico porque nos interesaba. Por ejemplo, empezamos a trabajar con Banco Santander con cosas muy pequeñas, pero apostamos por esos grandes clientes, que queríamos entrar en esos grandes clientes porque sabíamos que reputacionalmente íbamos a hacer un buen marketing. Sí, tampoco lo quiero decir así sin tan pero es llanamente. Evidente. Sin que lo hubieras dicho ya se sobreentiende, está claro. Entonces, hay a veces que tienes que saber que a lo mejor la rentabilidad de tener un cliente no va a ser muy grande, pero en términos de marketing le vas a poder sacar esa rentabilidad, claro, aunque la cuenta sea pequeña. O te da experiencia, perdona que os interrumpa, te da experiencia. Por Dios, porque, diálogo. Dale. Porque al final la experiencia también es muy importante. Cuando tú presentas una propuesta, la mayoría de los despachos te dicen, ¿qué has hecho en esto? O sea, ¿por qué te tengo que contratar a ti? ¿Qué has hecho antes? Pues muchas veces necesitas, sobre todo cuando son tipo de operaciones diferentes o cosas nuevas, ¿no? Más innovadoras, necesitas haber tenido esa experiencia antes. Entonces, ahí a lo mejor en una determinada operación o un determinado asesoramiento no te resulta tan rentable si hablamos de números, pero lo necesitas y te viene bien pues para atesorar experiencia y poder demostrarlo en el sector. Telmo. Venga, empieza a intervenir. Dispara. Cuidado que el peligroso aquí es Telmo. Yo soy el suave y él es el peligroso. No ha estado mal. No, estamos suave un momento. Quería preguntaros cuáles son las aplicaciones reales del marketing hoy en día, ¿sí? Desde luego con qué posibilidades contáis y sobre todo en qué recursos la aplicáis. Si quieres comenzar tú. Venga, Julia. Si quieres empezamos recursos en despachos. A ver, es bien conocido que los despachos, los recursos son limitados. Los recursos para el marketing. Los recursos para el marketing, vale. Para el departamento de comunicación y de marketing. Comunicación, mira, quizá incluso está más acotado que el marketing.
Comunicación, siempre los despachos, o al menos nosotros, hemos hecho una comunicación muy proactiva. Y en lo que es recursos de marketing, todo se concentra, yo creo que en dos elementos, ¿no? Que son los directorios, que es nuestro rating de calidad, y Vamos a explicar qué es un directorio por si hay algún despistado que no lo sepa. Si parece, Julia. Básicamente es el ranking, es un ranking internacional donde te colocan en una banda o en otra, que serían como el podium oro, plata y bronce, y lo que vienen a decir es que tú eres el mejor del mercado, básicamente, y te colocan en una banda o en otra. Entonces, los recursos más importantes para el marketing jurídico está fundamentado sobre todo en el directorio. ¿Por qué? Porque necesitamos los directorios. Hay muchos despachos, por ejemplo, que nosotros hemos empezado una estrategia de internacionalización muy agresiva, muy ambiciosa. Hay muchos despachos pequeñitos en Latinoamérica no entienden el por qué hay que presentarse a un directorio y siempre me preguntan, ¿pero esto es necesario? Y yo siempre les respondo, a ver, ¿con qué trabajamos? Con intangibles, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que esa calidad que Écija, la marca, da al cliente pueda ser uniforme y que no sea heterogénea, ¿no? Y que esa calidad a priori, que el cliente no sabe lo que va a comprar, le dé cierta seguridad, esa confianza que hablábamos. Pues sí, los premios y los rankings son la herramienta que te aseguran esa calidad, ¿no? Eso por un lado. Y después los recursos de marketing también se concentran muchísimo en lo que es marketing de contenido. Nos pasamos todo el día creando contenido, obviamente con el foco de siempre ayudar al cliente, de intentar avanzar sobre las necesidades que vaya a tener ese cliente, ¿no? Durante la pandemia vimos que estamos creando una cantidad inasumible de contenidos, no solo del BOE, de la actualidad rabiosa, sino de incluso una guía que pudiera haber, una guía post-COVID de algunos problemas que pudiera afrontar la empresa después de todo el periodo del COVID, ¿no? Entonces, está fundamentado en dos, el marketing jurídico, yo creo, o al menos es el foco que yo veo, que es directorios y marketing de contenidos. Marketing de contenidos, también hay una nueva tendencia que es el marketing de contenidos interactivo. Es decir, que no solo sea un contenido, un PDF, te envío un PDF, un informe, mira qué bonito, sino que te hago una encuesta, por ejemplo... ¿La encuesta es al cliente? Una encuesta al cliente. ¿E incluso a potenciales clientes también? Incluso a potenciales. Vale, lo que hicimos hace poquito y que funcionó muy bien, empezó la cuenta atrás de la entrada en vigor de la directiva de whistleblowing, que para quien no nos escuche, es básicamente, las empresas tienen que tener canales de denuncia internos y tienen que aplicar eso, ¿vale? Entonces, no sé qué pasa, que el cumplimiento normativo cuesta de que cale al cliente, siempre lo va posponiendo, y un poco hicimos una encuesta de a ver cómo de bien tienes tu canal interno de denuncias para que cuando llegue el día en que entre en vigor la directiva estés preparado, ¿no? Y hicimos una encuesta y puntuábamos a los clientes a ver cómo de bien tenían montado ese canal de denuncia interna. ¿Y qué salió? Y salió, bueno, salió de todo. Y aún tenemos que hacer el informe y comunicarlo, ¿no? Lo lanzamos hace poquito. Y bueno, y hemos empezado a impulsar ese contenido que no solo sea estático, sino que de verdad... Que tenga esa interacción. No, ha quedado clarísimo. Interesante pregunta, Telmo. ¿Algo que avanzamos o algo que añadir? Sí, solamente de los directorios, que es un poco la eterna... O sea, yo recuerdo que yo estuve hace 20 años en Expansión y fue la primera vez que se publicó el directorio de Chambers. Y ya ahí empezó el debate de si tendrían futuro los directorios o no, y seguimos 20 años más tarde hablando de lo mismo, mientras he pasado por Uría Menéndez, he pasado por Delia Piper, por Gómez Acevedo y Pombo, y todos hacían directorios y siempre era el eterno debate. Yo creo que son útiles y además no solo se utilizan en este sector. Si vemos las escuelas de negocio, por ejemplo, dedican muchísimos recursos también a los rankings que saca el Financial Times, por ejemplo. Y bueno, y es una fuente de conocimiento de, si no conoces un mercado, rápidamente entras en Internet y dices, a ver, ¿a quién tengo que contratar en Ecuador que pueda llevarme temas de energía? Rápidamente ese directorio te va a dar 3 o 4 referencias que ya puedes llamar. Y... Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Hay algún despacho que no quiera estar voluntariamente, sabiendo toda la explicación que has hecho en los directorios? Y si lo hay, ¿por qué no quiere estar? No quieren estar porque no deja de ser un examen y a nadie le gusta pasar exámenes, y no deja de ser un examen a veces también interno, porque hay una serie de investigación que se manda a los directorios que tiene su reflejo en unas admissions, o sea, no deja, es un examen externo
un poquito interno de cara a tus propios socios y al resto de los equipos, las áreas de práctica. Entonces, bueno, pues a nadie le gusta. Y si sale mal, por ejemplo, hay un despacho, ese examen del que hablas me sale mal, ¿no lo publicamos, salimos del directorio o nos arriesgamos a que estemos en el directorio no muy bien, no en muy buena banda, como decía Julia? Hay que seguir. Hay que estar. Es más, el año pasado, cuando afrontamos... Nunca se sale mal, perdona que te interrumpa, nunca se sale mal estar en esos directorios, aunque a veces... Pero que era un examen y que hay veces que despachos no querían el escrutinio del examen, a lo mejor no sales bien parado, eso es lo que quería decir. No sales directamente, si sales mal parado es que ya no sales reflejado, entonces por lo tanto no pierdes nada. Si ya no estabas y no sales en ese examen reflejado, tampoco no pierdes nada. Clarísimo. Venga, más temas, Telmo. La última pregunta de directorios. ¿Vosotras consideráis que hay directorios de primera y de segunda? Sí. Está clarísimo. Bueno, es la eterna batalla de a qué nos presentamos, ¿no? Y yo creo que aquí muchas firmas, las firmas de abogados destinamos muchísimos recursos y tiempo a los directorios. Es nuestra principal obsesión, o al menos es la mía, ya personalmente. Y hay a veces que es lo que os decía, ¿no? Igual que con los clientes hay que saber escoger las batallas y estratégicamente saber a qué apuestas. Nosotros hemos establecido una política de los directorios que nos interesan y los demás los hemos eliminado. Básicamente no porque no queramos estar, sino porque es que es imposible abarcar todos. Y dentro de esos directorios tienes que tener muy claro en qué puedes competir y en qué quieres posicionarte. Yo creo que ninguno es perfecto, pero dentro de que ninguno es perfecto, los hay con una metodología mejor, más clara, y donde a lo mejor los errores que pueda haber en el directorio y las inexactitudes pues son menores que en otros donde no hay ni ese rigor ni esa metodología. Venga, vamos a avanzar, Telmo, ¿te parece? Del tema directorio, que si no hay muchos, se nos van a quedar temas en el tintero. Venga, el SEO, que es un tema que veníamos hablando en pasados programas. ¿Cómo se aplica el SEO y los despachos lo aplican? ¿Les interesa cuando un cliente va a Google y pone, entiendo yo, que le puede interesar, despacho de me ha denunciado un vecino, pues no tengo ni idea qué contencioso puede ser eso con un vecino civil, no sé qué rama lo puede llevar. Bueno, o denuncia en vecinos, o de ese SEO, poner abogados penalistas o abogados en nuevas tecnologías o en economía digital, que aparezcan los nombres en los despachos al hacer SEO en Google, ¿interesa? ¿Se invierte? Sí. Yo creo que cada vez te interesa más y creo que sigue sin ser suficiente. Creo que de un tiempo a esta parte del posicionamiento en buscadores se preocupaban muy pocos despachos. Cada vez se han preocupado más y también viene un poco al igual que cada vez se preocupan más por las redes sociales, por el posicionamiento en redes sociales, un poco todo va unido y tiene importancia en el sentido que hablabas del marketing de contenidos, del brand content. Es verdad que si tú no haces un buen posicionamiento, no estás aprovechando todos esos recursos que tú estás gastando, podríamos decir, en brand content, en marketing de contenidos. No todos son conscientes de la importancia que tiene, pero cada vez lo son más, yo creo, y cada vez deberían serlo más, sí. Claro, lo que ha pasado aquí es que lo que te venía a decir el abogado es que a mí el cliente no me localiza por Internet, lo que hace es ir al directorio a localizar. Esa mentalidad yo creo que ha ido cambiando. Lo primero que hacemos cuando consultas un servicio es irte a Google, seas director de asesoría jurídica o no lo seas. Entonces, se han visto abocados a que ese contenido que es continuo, si no lo posicionas, de poco te sirve. Vale. Otra cuestión. Telmo, cuéntanos cómo funciona la ley de publicidad de despachos, porque hemos visto que tanto Julia como Mercedes nos han dicho que los presupuestos, sobre todo en marketing, comunicación, y se ven pocos anuncios de despachos, aunque bueno, hay algunos muy famosos, tanto en radio, en prensa y demás. ¿Cómo funciona? Porque creo que la ley ha cambiado. Explícanos exactamente, ¿pueden invertir los despachos en publicidad? Sí, no, ¿cómo funciona? Si te parece, yo hago una aproximación y luego las dos expertas que claro. Que ahonden en el tema. Tú centras el balón y ellas rematan, venga. Sí, si no, vamos, esto va a ser un carjal. Bueno, el Estatuto de la Abogacía creo que sí lo ha abordado expresamente. El último se aprobó el 2 de marzo. Y ahí se dice que un despacho puede hacer publicidad libremente dentro de unos límites que son éticos y en respeto a los principios y valores de la profesión. Luego, obviamente, pues por ejemplo, prohibiciones. No se puede hacer publicidad sobre catástrofes o accidentes. Tampoco se pueden promover conflictos. Y, desde luego, tampoco puedes acercarte a un cliente mediante impactos publicitarios, garantizando una victoria que no está en tus manos como despachos. No sé si tenéis algo que añadir sobre esto.
Sí, bueno, yo creo que cuando el estatuto habla, o sea, a veces vemos publicidad como anuncios, como poner anuncios. La publicidad, cuando el estatuto habla de publicidad, habla desde un punto de vista mucho más amplio. Por ejemplo, antiguamente no podías ni siquiera mencionar a qué clientes estabas asesorando. Ahora lo puedes hacer si le pides permiso. Muchas veces la publicidad, entre comillas, de los propios despachos son las ofertas comerciales. Y eso es otra de las cosas a las que los departamentos de marketing dedican mucho tiempo, no solo directorios. Hay departamentos de marketing que tienen que estar haciendo propuestas comerciales constantemente. A clientes. A clientes. Lo de comerciales no se utiliza, pero no dejan de ser propuestas comerciales. O sea, al final hay una empresa que necesita un determinado asesoramiento y pide una propuesta a varios despachos. Bien. Y eso es una propuesta comercial, a medida. Con los logos, con el track record de qué clientes has llevado de ese sector o de una asesoría parecida. Entonces, todo eso se tiene que reflejar en una propuesta y tienes que poner los clientes y un poco explicar qué has hecho para ellos, ¿no? Y ahora se suponía que antes con el estatuto de la abogacía no se podía y ahora se puede. También es cierto que el tema de la publicidad, una vez lo tratamos en el Colegio de Abogados en una sesión, el tema de la publicidad cada vez ha estado más liberado, podríamos decir, o por temas de competencia. O sea, al final siempre se ha ido todo liberalizando más porque estaba más adelantado que los despachos eran empresas. Pero, por ejemplo, Mercedes, cuando Telma hablaba de no se puede utilizar catástrofes, creo que has dicho, ¿no? Eso es así. No, eso es así, pero, por ejemplo, en los últimos años, 2 ejemplos que se me ocurren y seguro que a vosotros os ocurren 17. El asunto de las preferentes y los dramas humanos personales que hubo con tantísima gente que todo su dinero, o, por ejemplo, cuando ocurrió lo del Popular con el Santander y demás. Oye, ahí muchísimos despachos, y perdonadme la expresión, vamos, se lanzaron en manada a publicitarse y a ofrecer sus servicios. ¿Eso no es aprovechar una catástrofe? Evidentemente no, porque lo han permitido. Pero no sé si a eso te referías con lo que decía el Estatuto de Abogados. A ver, eso se refiere más, pues, esas cosas que pasan en Estados Unidos del típico abogado, o sea, lo que se ve a veces en las películas del abogado que está en el hospital porque justo ha llegado un accidente, o sea, hay un accidente de tráfico múltiple y entonces se pone la puerta, o se refiere un poco más a eso. Vale. Yo entiendo que esa publicidad es verdad que ha habido disputas. Ha habido diferencia de opiniones sobre esto nuevo de publicidad de despachos que van al consumidor directamente. Por eso hacen quizá una promoción más agresiva o más tradicional, como la entendemos, de consumo. Yo ahí entiendo, pero esto reconozco que es una opinión personal, más que otra cosa, que lo que ellos hacen, y habrán tenido cuidado para no saltarse las normas, es decir, oye, tú tienes unos derechos y te ayudamos a defenderlos. Que no es me estoy aprovechando de que tienes una desgracia. Y durante la pandemia también se puso en el debate si los despachos podían salir a publicitarse con todo el tema de reestructuraciones de empresas. Claro. Entonces ahí el marketing tiene que hilar muy fino. Claro, y los laboralistas por aquel entonces. Bueno, Julia, relación con los medios de comunicación. ¿Cómo es la relación de un despacho con una tele, una radio, un periódico en ese sentido? ¿Tenéis relación proactiva? Es decir, ¿les proponéis temas a los medios de comunicación en la que vuestros profesionales puedan opinar? ¿Ofrecéis especialistas? ¿Esperáis su llamada? ¿Política de comunicación cero con los medios? ¿Cómo funciona? ¿Y qué crees que es lo ideal? Vamos rápido porque me quedan 4 o 5 temas y queda muy poco tiempo. Os pido brevedad, por favor. Yo siempre he abogado por una comunicación muy abierta, muy proactiva. Yo siempre me he considerado como la periodista de Écija. Mi redacción es Écija y los temas que voy encontrando los voy tratando con el periodista. Yo también hablo con el periodista, le lanzo temas que le pueden interesar. El periodista me puede consultar como fuente y es una relación win-win. Al fin y al cabo, yo tengo temas que puedo sacar contigo, que te pueden interesar, y tú me necesitas porque puedo ser una buena fuente para tu reportaje. Entonces, la relación es súper abierta. LinkedIn. Mercedes, ¿qué opinas? Porque se ha revelado como, ¿verdad, Telmo? Lo comentamos, una gran plataforma de gran utilidad para difundir, la actividad de despachos, llegar a potenciales clientes. ¿Se utiliza verdaderamente? ¿Se capta clientes, negocios? ¿Se genera en LinkedIn? O sea, yo creo que se utiliza, se ha empezado a utilizar, pero se utiliza un poco como marketing de contenido simplemente y tiene muchísimo más potencial. Por ejemplo, si tú unes el LinkedIn a un CRM, puedes saber exactamente, puedes obtener muchísima información de tus clientes, de la base de datos que tú tengas en ese CRM y saber qué noticias de las que tú has publicado le interesan
a ese cliente. Esto es poner un ejemplo de todas las posibilidades que puede haber utilizando las redes sociales. Creo también que no se puede diferenciar lo que pones en redes sociales de una estrategia global, de a dónde quieres llegar con lo que estás diciendo. Y me da la sensación a veces de que los despachos se van como copiando. Menganito ha hecho esto, pues yo voy a hacer lo mismo, y hasta es que se acaba poniendo el mismo diseño y parece que si tú no lo haces es que no tienes ni idea de estar fuera. No eres moderno, no eres moderno. Entonces, bueno, creo que tiene muchas posibilidades, pero siempre que tengas un plan y dentro de la coherencia de ese plan de marketing y comunicación. ¿Coincides, Julia? Así es, incluso nosotros a través de LinkedIn hemos hecho alguna campaña que queríamos llegar pues a un target muy específico, ¿no? Digamos, a lo mejor teníamos un webinar de laboral y queríamos llegar al target del director de recursos humanos del sector de agricultura, me invento, de hostelería, porque en verdad hubo una gran crisis y ahí sí que inyectamos un poco de dinero y quizá hicimos alguna campaña y nos ha funcionado. Y aparte de, bueno, siempre es un altavoz, es un medio ganado para llegar a tu audiencia, y todo lo que sea un medio ganado propio que puedes controlar siempre suma. Quería preguntaros a las dos qué oportunidades veis a las web de los despachos, que podrían asemejarse un poco a ese cartel en la puerta que encontrábamos unas décadas atrás. Bueno, Julia, por alusiones, vosotros que sois de tecnología. Venga, vamos allá. Además, Écija, yo es que no quiero sacar todo el rato Écija, pero estoy muy orgullosa de Écija. Aprovecha que hoy vienes en esa condición. No, Écija fue uno de los primeros despachos en tener página web aquí en España, y creo que en su día, no sé, no me sé bien la historia, pero creo que el ICAM hubo revuelo de a ver si un despacho podía tener una página web, porque claro, era publicidad y entonces no estaba al 100% regulado. Hubo debate, ¿no? La página web, al fin y al cabo, es el escaparate de la firma, refleja la marca y, quieras o no, lo que hace es te presenta todo el contenido y todo lo que puedes ofrecer al cliente en un solo vistazo. Entonces, es la mejor carta de presentación que puedes tener, además de la propuesta. Mercedes, ¿tú has visto cambiar esto también? Sí, mucho? Bueno, yo sí. No voy a hablar de los 20 años de páginas web y no recuerdo si Écija fue el primero. Te tengo que decir, aunque vine a hacer al despacho, no sé si fue el primero. Lo que sí que es verdad que ya ha dejado de ser la tarjeta de visita que era al principio, que era casi una página plana, para empezar a ser un sitio donde hay, efectivamente, donde está el contenido de la firma y donde se utiliza precisamente por eso que hablamos del marketing de contenidos tan importantes, ¿no? Entonces, yo creo que es un instrumento que va mucho más allá de la tarjeta de visita que fue como inició, ¿no? Una cuestión que me interesa a nivel marketing. Los despachos suelen, digamos, analizar a su competencia en el sentido a los otros despachos, qué servicios ofrecen, qué se hace en el sector, en qué otras áreas de especialización, tanto que has destacado tú, Julia, antes, ¿lo hacen o no? A nivel marketing me refiero, de compararse o no. Sí. Yo creo que también, es más, todo el mundo empezó hace años, ya llevamos años teniendo el término del Legal Tech. Legal Tech, al fin y al cabo, es la aplicación de herramientas con blockchain o herramientas al trabajo del abogado para mejorar procesos o para ser más eficientes, ¿no? Y todo el mundo empezó con Legal Tech, con New Law y estos términos, y todo el mundo se ha ido copiando, porque quieras o no, yo creo que todo el mundo quiere estar a la vanguardia, y si unos venden A, yo voy a vender A y lo voy a intentar mejorar, pero esto creo que se aplica a cualquier sector. Si algo funciona y ves que se mueve. Bueno, hasta aquí nuestro tiempo de tertulia. Julia Collado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y Mercedes Asorey, un placer también toda la experiencia de ambas que habéis puesto al servicio de este programa. Telmo, gracias, hasta la semana que viene. A vosotros. Tiempo de consultorio y seguimos. El consultorio de DIR Confidencial. Bueno, para hablar de cuáles son las herramientas o lo esencial para los despachos de abogados, tenemos a Diego García, que es director general de Fit Soluciones. Diego, muy buenas. Muy buenas, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues respondiendo a la pregunta, ¿cuál crees que es lo básico, lo esencial para el marketing de los despachos, Diego? Pues sin duda contar con una página web que esté bien hecha. Y hago hincapié en bien hecha por el hecho de que es muy fácil encontrarse en Internet páginas de abogados que es simplemente una landing con un formulario y no hablan apenas de cuál es su especialidad.
Si algo ha dejado claro la pandemia es que la gente es capaz de buscarse la vida a través de Internet. Si tiene una consulta legal, tiene algún problema relacionado con un asunto legal, lo primero que hacen es entrar en Google, buscar el problema que tienen y hacen clic en el primero o en los 3 primeros enlaces que aparecen según han buscado ese problema que tienen. Si tú consigues que tu página web de tu despacho tenga un apartado, un blog, por ejemplo, en el cual hablas sobre ciertos problemas legales y esos problemas legales son los que busca la gente y además está resolviendo esa consulta que tiene, estás, por una parte, posicionando tu página y haciéndola relevante, generando imagen de marca. Además, has conseguido que de forma gratuita te entre un usuario en tu página web y si encima en esa página web, en ese apartado del blog que tienes bien hecho, pones un enlace en el cual aparece mismamente el perfil del abogado que ha escrito, ha redactado el artículo, ¿vale? Y en ese perfil puedes encontrar la dirección de correo para contactar directamente con ese abogado, pues ya es que has hecho el cupo, porque has dado más importancia a tu página web, porque un usuario de Internet ha entrado en tu sitio, has conseguido que permanezca la página, que avance una página más en la que aparece el perfil del abogado y encima que se ponga en contacto contigo mediante un canal de comunicación corporativo como es un correo electrónico con el dominio de la página web y se ponga directamente en contacto con un miembro de tu equipo. Una página web que me gusta mucho cómo está hecha es la de Garrigues. Garrigues directamente tiene un directorio de abogados en el cual puedes filtrar por especialidades, ¿no? Exacto. Claro. Puedes filtrar por la especialidad del abogado que necesitas y directamente te aparece su perfil, sus estudios y el correo electrónico para que contactes con él directamente. Pues ya lo saben, si ustedes, en fin, son algún despacho de abogados, quiere mejorar su página web y tener todo lo que nos acaba de escribir Diego, pueden ponerse en contacto con Hit Soluciones. Diego, gracias. A ti, Gonzalo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy sobre lo que es el marketing legal, lo importante, porque ya lo han visto que en pleno siglo XXI todos los despachos están ya absolutamente inmersos, implementando y mejorando todas sus herramientas de marketing. Lo hemos querido intentar de la mejor manera posible, esperamos haberlo conseguido. Como siempre, gracias por su confianza y hasta la semana que viene.